Dios fiel. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel.
Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia. Bátelas a Él y dile: Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque mi vida está en tus manos, Señor. Tú eres mi guardador, tú eres mi protector, Dios. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados, Señor. Queremos estar cerca de ti siempre, abrazándote, Señor, junto a ti. ¿Qué tal si le das ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia? ¿Cuántos se alegran de estar esta mañana en la casa de Dios? Venimos a darle toda la honra, toda la gloria a Cristo Jesús, a llenarnos de su presencia, de su Santo Espíritu. ¿Cuántos necesitan ser llenos de Dios en esta mañana? Amén. Saluda a la persona que tiene a su lado, dale un abrazo, dígale: qué alegría verte esta mañana en la casa de Dios. Vamos a alegrarnos y a gozarnos en su presencia. Dale ese fuerte aplauso a Cristo y esas voces de júbilo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Declara la iglesia: alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo Dios. Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Vamos, iglesia, decláralo. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. Vamos más fuerte, iglesia. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Quien sana corazones rotos. Mi ayuda viene de ti. ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti. Quien da descanso para el alma. Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis manos a los cielos, te veré. Mejor seguiré tomado de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo Dios.
te puedo encontrar. Dale ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Vamos así con las palmas bien fuerte, iglesia. Y por vida tú cambiaste al encontrarnos en la cruz. Desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Bailando al ritmo de tu corazón. Bailando al ritmo de tu corazón. Y ese grito de júbilo. Soplo de vida en mí, cada pieza uno. Tu palabra me sanó, tocaste en mi corazón. Bailando al ritmo de tu corazón. Al ritmo de tu corazón. Bailando al ritmo de tu corazón. Cantas sobre mí y tus palabras me sanan. Quiero bailar contigo por la eternidad. En tus brazos quiero estar. Vamos así con esas palmas bien fuerte, iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen el gozo del Señor? ¿Y quién vive, iglesia? Y ese grito de júbilo. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia, y adórale. Toma unos minutos para exaltar el nombre de Cristo, iglesia. Que con tus propias palabras puedas exaltar a Cristo. Que con tus propias palabras puedas exaltarle y decirle cuánto le amas, cuánto le anhelas. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos más de ti, Señor. Abre tu corazón en esta mañana, iglesia. Si esta semana te has sentido tal vez vacío, si tal vez esta semana no oraste, no te acercaste a Dios, dile: Señor, hoy yo me rindo delante de ti porque necesito ser lleno de ti, Señor.
Trae paz a mi corazón, trae paz a mi vida, trae sanidad. Aún de lo que esta semana me pudo haber contaminado, Señor Jesús, cosas del mundo, mis amigos, las noticias. Pero yo me rindo a ti, Señor Jesús. Yo me rindo todo a ti, Señor. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. Vamos, iglesia, decláralo. Y de mi pecado sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, oh, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, y en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tuya es toda gloria, el poder y honra. Tuya es toda gloria, el poder Y se y levanta tus manos y tu adoración en esta mañana. tuya es toda gloria, el poder y honra. Tuya es toda gloria, el poder y honra. Tuya es toda
soñé de mi pecado, no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, y en tus promesas seguro caminaré. Es más de lo que soñé. Jesús, tú lo eres todo. Eres más de lo que soñé. ¡Aleluya! Bueno, mañana es festivo, así que no hay afán, por favor. Apaguen los celulares y no contesten ninguna llamada, por favor. A menos que sea $1.000.000 que le van a pagar. Bueno, que Dios nos ayude. Bueno, vamos a orar y le pedimos a Dios que nos guíe. Voy a tocar un tema, no es tan fácil este tema, pero bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Vamos a tocar un tema sobre la familia. Por eso no es tan fácil, porque en casi todas las familias hay algún problema. Algunas familias tienen alguna dificultad y pues no es fácil, pero bueno, que Dios nos ayude a basarnos 100% en la palabra de Dios. Amén. Y que Dios nos guíe. Señor, muchas gracias. Ponemos en tus manos esta mañana, este día, Señor, y pedimos que tú nos capacites, que nos motives a seguir adelante. Y si hay alguna dificultad, algún inconveniente de los que vamos a tocar aquí, Señor, no es para acusar a nadie, no es para juzgar a nadie. Es para, Señor, transformación, es para cambio, no solamente de la iglesia, sino también de nuestra ciudad, de nuestro país, Señor, y aún, si es posible, del mundo entero. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, hace unos días yo le estaba pidiendo a Dios una estrategia, que Dios nos diera una estrategia para la iglesia, bueno, crecer, ensancharnos, etcétera, etcétera. Y venía pidiéndole muchos años atrás eso. Y una vez estudiando, sentí y percibí de parte de Dios que me decía: la estrategia eres tú, la estrategia eres tú, la estrategia eres tú. O sea, Dios está trabajando en este tiempo es con personas. Y cuando se habla de un líder, de un pastor, de un cristiano, de un discípulo, cada uno de nosotros somos esa estrategia, porque cada uno ganamos a nuestra familia y cada uno tenemos una responsabilidad familiar y velar primeramente por los de la casa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y si nosotros somos cambiados, Dios va a ayudar a cambiar a otras personas. Es como cuando la esposa le dice al esposo, cuando la esposa ora por el esposo y dice: Señor, cambia a mi esposo. Pero si ella no cambia, si no hay un cambio en ella, pues es difícil que el esposo cambie. Yo pensé que las hermanas iban a decir amén. Bueno, algunas hermanas, bueno, yo no necesito cambio. Bueno, hoy en día hay personas cristianas que se las saben todas. Y las que no se las saben se las inventan. Bueno, eso suele suceder, pero tenemos que con mansedumbre y humildad hacer de cuenta que no sabemos nada, que estamos aprendiendo, y toda nuestra vida va a ser una vida de aprendizaje. Amén. Toda nuestra vida va a ser una vida de aprendizaje. Amén. Entonces vamos a tocar el tema familia, primera línea de defensa. Así como hay primeras líneas de defensa, hoy se hablan de primera línea de defensa del Estado, primera línea de defensa en una empresa, primera línea de defensa en X o Y situación. Hoy como iglesia también nosotros tenemos que tener una defensa. Bueno, Dios es nuestra defensa y esto, pero esta enseñanza está basada en principios de familia. Y la familia es la primera línea de defensa para proteger a los niños de tanta influencia. Hay varias esferas de influencia hoy en día
¿sí? Hay una esfera de influencia en la parte cultural. La cultura está influenciando a nuestros niños, a jóvenes, adultos, ancianos, ¿sí? Hay una cultura muy fuerte. Hay otra área de influencia como son las redes sociales, el internet, los celulares, el iPad, las tablets. Todo esto está influenciando también a nuestros niños, a jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Otra esfera de influencia es la política, el gobierno, influencian sobre la sociedad, ¿no? Entonces hay un líder que tiene su visión, que tiene sus planes y quiere implementarlos en todo lugar, ¿sí? Entonces por eso tenemos que saber qué líder nos conviene, qué otro líder no nos conviene, de quién nos vamos a dejar influenciar, ¿sí? Y eso viene de una agenda global a nivel mundial, donde ya tienen planeado implementar también en el mundo sus planes, propósitos, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a basar en lo que piensa Dios, ¿sí? La mayoría de esas esferas de influencia cuentan sin Dios. No toman en cuenta a Dios, toman en cuenta el humanismo, toman en cuenta los intereses personales. Y pues nosotros tenemos que despojarnos de eso y pensar en los planes de Dios, amén. Entonces hay una frase aquí, dice que de todas las esferas del reino de Dios, la de la familia es probablemente la más discutida y estudiada por los cristianos, amén. O sea que uno de los temas que debe haber en cada casa, en cada hogar, en cada iglesia, es la familia, amén. Y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la familia en la palabra de Dios. Deuteronomio 5:16, mire este versículo, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Es una orden de Dios, diga, es una orden de Dios. Dios mío, tenemos que pensar un poquitico en papá y mamá, si los estamos honrando, ¿sí? ¿Cómo se honra a una persona? Escuchándolo, ¿cierto? Atendiendo, ¿sí? Que haya un mutuo respeto. Y también la parte económica. No podemos descuidar a los padres ahí. En lo que podamos como hijos, aprender a dar algo de lo que Dios nos da a nuestros padres. Pocos amenes. Bueno, algunos que están casados dicen: no, es que mi esposa no me deja darle nada a mi mamá ni a mi papá. No, bueno, cierto, debe haber una negociación ahí, bueno, algo. Pero si tiene a papá y mamá, es importante que los hijos honren a los padres. Dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de larga vida. Hay una promesa ahí, ¿sí? Todo buen hijo o buena hija que honra a papá y a mamá, hay una promesa que se va a cumplir. Casi todas las promesas en la Biblia tienen una condición, ¿sí? Si usted le pide algo a Dios, quizás en ese pedir hay una condición que Dios va a pedir, ¿sí? Y en este caso, el disfrute de dar a papá o a mamá, honrar, es larga vida, y te va a ir bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces nos habla de vida, una vida abundante, una vida fructífera. No propiamente podemos decir de éxito, porque hoy el éxito que se habla del mundo es muy diferente a la victoria que Dios nos da en la casa de Dios. Ahora, Deuteronomio 32, 46, 47 dice: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día. Díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ella depende su vida. Es un consejo que da la Escritura para que los padres demos a nuestros hijos, ¿sí? El consejo de papá y el consejo de mamá es muy importante. Siempre cuando vayan a pedir una petición o algo, consulten con papá y mamá un momentico, amén. Entonces, cuando usted vaya a un joven, o un muchacho esté pretendiendo a una jovencita, pregúntele a la jovencita, a la mamá, si ese muchacho le conviene o no. Si la mamá dice: no, ese muchacho no le conviene. Si el papá va a la hija y le pregunta: papá, es que este muchacho me gusta o me pidió el cuadre, ¿qué le digo? ¿Sí? Dígale lo que el papá y la mamá le aconsejan.
Pero no van a echar al agua al papá y a la mamá y decir, no, mi papá y mi mamá no lo quieren porque ustedes esto. Y ya, ahí ya tienen su problema familiar. Después si llega a haber algo ahí, ¿no? Pero es el consejo de papá y mamá es muy importante. Amén. Muy, muy importante. Inclusive gente que no es cristiana, hijos van y le preguntan a sus padres, papá, mamá, me voy a casar con esta persona, ¿me conviene o no me conviene? Y la mamá le va a decir, sí te conviene, no te conviene por esto y esto. No se vayan a obstinar, por favor, sino que si la mamá dice, no, por favor, hijo, es porque ya sabe, ella percibe que va a haber algo que no va a funcionar bien. Amén. Entonces vamos a mirar algo aquí que dice que el divorcio en la sociedad hoy en día está acrecentándose. Casi el 50% de las parejas que se casan, de 100%, 50% resultan divorciadas. Y lo más alarmante es que esto también está pasando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así como se divorcian personas inconversas, en la familia de Dios también hay hogares que se están divorciando literalmente, ¿sí? Y que los niños están mirando el ejemplo de papá y de mamá, ¿sí? Dice aquí, la influencia de la familia alcanza a todos y a todos. Se suele decir que antes de los 4 años se aprende, consolida el 80% de la concepción de la vida. O sea que en los primeros 4 años de un bebé, de un niño, ellos ya están captando lo que está pasando en el hogar. Ellos ya están mirando lo que pasa en la familia. Un niño de los primeros 4 años a los 7 años podemos decir, o aquí dice, bueno, a los 4 años ya él sabe si hay algún vacío en su corazón, si toda esa amor de papá y de mamá está haciendo hacia ellos, o si hay un rechazo, si hay problemas en el hogar afectan. Por ahí estuve leyendo una vez de una niña que se enfermaba cada vez que el papá y la mamá se separaban. Y llegó el tiempo en que el papá y la mamá se divorciaron y la niña empezó a tener síntomas físicos feos. La columna vertebral se le torció, la carita también se le torció y tuvieron que ir a especialista y todo eso. Pero fue a causa de la separación de papá y de mamá. Entonces muchas de los síntomas que surgen en un niño, el niño no lo va a decir a cabalidad si no hay confianza en casa, si no hay confianza en papá y mamá. Él no va a decir, papá, mamá, me siento mal por esto que me acaba de pasar o suceder. Se va a quedar callado. Por eso hay muchos niños que en su formación primaria o en la familia, en el hogar, crecen distraídos, crecen sin motivación, sin afecto, sin amor. Y más si fue una concepción que no estaba planeada, que no tenían planeado, sino que surgió un embarazo y ahora mira a ver qué va a hacer la muchacha, qué va a hacer el muchacho y esto y lo otro, y el niño no va a recibir el afecto, el anhelo de venir a esta vida. Hace poquito pues nació nuestra hermosa bebé de Brian y de Daniela, Isabela, y entonces hicimos una videollamada y yo le dije, Isabela, hola, y empezó a sonreír. Yo, ¿cierto? Y le dije, estás muy linda, estás muy bella, muy hermosa. A ver, trata de abrir los ojitos. Y era haciendo el esfuerzo de abrir. Wow, ya un niño inclusive desde el vientre de la madre ya empieza a mirar su entorno. Y el entorno de los niños debe ser un entorno de amor, de aceptación. Así no haya mucha riqueza, así no falten necesidades, pero debe abundar el amor, la misericordia, el ánimo, las palabras de vida, las palabras de aliento. La iglesia transmite vida y las personas que enseñan transmiten vida. Y es la vida de Dios, amén. Por eso habla de esa largura de días, largura de vida que Dios ha prometido que va a dar, amén. Algo muy importante es esa parte de que los hogares ojalá no se divorcien, y mayormente pues los cristianos, y que seamos un ejemplo para los de afuera. Amén. Que usted pueda aconsejar a otras familias, que usted pueda aconsejar a otros hogares, que hay solución en Dios a todo problema, haya sido el problema que haya sido. Cuando lo presentamos ante Dios en fe y confiando en Dios, Él va a tomar el control de esa situación. Amén.
Al igual que la comunicación y la educación, la esfera de la familia constituye la urdimbre y del tejido social y del Estado y la iglesia. Si esto lo supieran los gobiernos, si esto lo supieran los gobernantes del mundo, tendrían un país o tendrían países o tendríamos países muy felices, muy dichosos, muy bienaventurados. Y si ellos aplicaran desde el gobierno, desde las instituciones, todos estos principios que nos narra la Biblia, que nos enseña Dios, no habrían tantos problemas en el mundo, no habrían tantas guerras, habría prosperidad para todos, habría oportunidad para todos. Pero lastimosamente los hombres se han obstinado en gobernar sin Dios, pues los resultados no son muy buenos para nuestra sociedad. Amén. La familia es la base de la sociedad y es muy importante que entendamos lo que Dios tiene para la familia. Digámoslo de otra manera, que en los primeros años de la infancia los padres y el ambiente del hogar nos brindan la definición de realidad que nos acompañará o nos va a acompañar el resto de nuestros días. Y si no tuvimos una infancia o una niñez muy buena, ¿sí? Oremos a Dios y digámosle: Señor, que esos tiempos tan difíciles que comió la oruga, el saltón y todo esto, Señor, tú lo restituyas. Y tú eres nuestro Padre. Si papá y mamá nos dejaren, con todo nos recogerá Dios. En el caso de que alguno no tenga a su padre o a su madre, bueno, o no conoció nunca a papá o a mamá, no sé, solo Dios sabe el caso de cada uno de nosotros. Sepa que Dios es buen Padre y Dios es proveedor. Él va a suplir eso que nos falta, eso que carecemos. Él lo va a suplir de una manera muy especial. Amén. Entonces, así que si estás solo, sepas que no estás solo, Dios está contigo. Amén. Bueno, vamos a pasar al primer punto. Amén. Saltamos ahí esa partecita de la siguiente. En la familia. Entonces, en la familia empieza la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Amén. Qué lindo escuchar a esos niños que dicen: yo quiero ir a la iglesia y yo quiero estar en la casa de Dios. Y cuando papá y mamá los traen y todo y le enseñan que no es una religión, sino que es una relación, una intimidad con Dios. Qué lindo aprender eso. Amén. No enseñarles a los niños religión como tal, ¿sí? Ni enseñarles con brusquedad ni con imposición, sino con mucho amor, con mucha sabiduría, lo que representa la iglesia, lo que representa la comunión con Dios, lo que representa la Biblia, lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Deuteronomio 6:1, quizás vamos a mirar algunos versículos, no todos, y a ver si alcanzamos a ver todo hoy. Deuteronomio capítulo 6 dice, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios, vuestro Dios, mandó que enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces Dios nos enseña. Partamos de esto, por favor. Somos maestros de nuestros niños. Amén. Cada hogar, cada casa, una iglesia para Dios. Amén. La iglesia empieza en la familia, en el hogar. Amén. Allí se educa, allí se enseña. La casa debe ser un lugar de capacitación, un lugar de entrenamiento para que nuestros niños se enfrenten el futuro, para que no les dé miedo las cosas de esta vida. Amén. Para que ellos crezcan en libertad para la gloria de Dios. Amén. Pero empieza en la casa de Dios. Las influencias de afuera son un poco fuertes a veces, pero a veces nosotros le echamos la culpa al Estado, a veces nosotros le echamos la culpa a la escuela, al colegio, la universidad, y sí, en parte, pues si hay una fuerte influencia allí, pues bueno, pero es en la casa donde nosotros les decimos: tengan cuidado allí lo que les enseñen en el colegio, tengan cuidado con lo que reciben en la universidad. Tengan cuidado porque no todo es bueno en sí, ¿sí? Aún en la misma iglesia, si se llega a infiltrar a alguien que no es hijo de Dios y que llega a ser, de pronto, Dios nos guarde, que un maestro infiltrado que enseña a los niños quién sabe qué cosas, pues Dios mío, tenemos que decirle a los niños: por favor, ¿qué te están enseñando en la escuela bíblica? ¿Qué te están enseñando en la iglesia? Y qué lindo cuando los niños bajan con su lección, con su versículo, y hay una buena enseñanza, una buena capacitación donde se enseña a los niños a orar, a estudiar la Biblia, a amar a Dios, a respetar a Dios, y se enseña el valor de la familia. Qué bueno, pero eso empieza en la casa, eso empieza en nuestra familia. Amén. Y por eso Dios dice: estos mandamientos, estos decretos
que Dios nos manda, ¿sí? Debemos enseñarlos. Y no solamente enseñarlos, sino que se pongan en obra, ¿sí? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Por qué? Nos habla de Egipto y nos habla de Canaán. Y si nosotros traemos esa enseñanza a nuestros días, el Egipto pues representa el mundo de nuestra Canaán, el entorno cultural, social, ¿sí? Que a veces es muy tóxico, que a veces es muy contaminante y es perjudicial para la vida de las familias. Amén. Entonces, ¿qué prácticas tenían en Egipto? ¿Qué prácticas tenían en Canaán? ¿Qué prácticas? ¿Qué se practica hoy en el mundo? ¿Qué se practica hoy en nuestra sociedad? ¿Sí? Y vamos a ver Levítico ahorita más adelante, que habla de unas prácticas que tenían en Egipto y en Canaán, y que era una cultura muy terrible, donde no se contaba con Dios, donde se contaba con ídolos y con estrategias de hombres, etcétera, etcétera, pero no hacían bien, y todo era para destruir, para dañar inclusive las otras personas. Entonces este es el consejo de Dios. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente en el corazón. Amén. Siempre abrir nuestro corazón para Dios. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, siempre meditando en la palabra de Dios. Ojalá todo el mundo conociera el poder de la palabra, ¿sí? Todo. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero que Dios nos dé la gracia para enseñar. Porque a veces si estamos enseñando de la manera incorrecta, de la manera que no es, pues se torna como una cantaleta, un sermón más, etcétera, etcétera. Y la gente los niños o las personas no lo van a captar como una bendición, sino como una carga. No, debemos con amor, con sabiduría, con lo mejor que podamos enseñar la palabra de Dios. Dice: y las atarás, el versículo 8, como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahí está el consejo de Dios. Amén. La educación empieza por nuestra familia. ¿Se acuerda que Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor? Amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Entonces esas instrucciones son para los padres que enseñen a sus hijos el pensamiento de Dios para con todos los aspectos de la vida, y para que encarne estos principios en la vida diaria. O sea, el niño se va a volver más responsable, ¿sí? Él va a saber qué es una autoridad. Amén. ¿Qué representa la autoridad? Hoy en día, pues, a veces no respetamos la parte de autoridad y todo esto. Bueno, y si la autoridad está equivocada, pues de todos modos, con mucho cuidado, mucha sabiduría, saber discernir si verdaderamente es una autoridad de confianza o no, etcétera, etcétera. Amén. Entonces los niños van a aprender allí, en la casa, en el hogar, lo importante que es la vida, lo importante que es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, los planes y propósitos que Dios tiene para cada niño, para cada persona. Amén. Y el pensamiento hoy en día es: hagan el mundo más seguro para que mis hijos vivan más seguros, ¿sí? El fondo es como decir: hagan el mundo más seguro para que mis hijos vivan más seguro. Pero eso está lejos de la realidad. Es en el hogar, ¿sí? Queremos exigirle a las demás entidades, pero nosotros no queremos poner nuestro granito de arena. Y es en la casa donde empieza el cambio, en el papá, la mamá, los hijos. Explicarle bien al niño qué es la iglesia, explicarle bien a un niño qué significa la Biblia, explicarle al niño, ¿cierto?, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, ¿sí? Todo lo que Dios ha creado, ha hecho de una manera muy sabia. Pues el niño va a hacer preguntas, ¿sí? Y nos va a preguntar. ¿Se acuerda que uno de los pasajes acá, que si ellos nos preguntaran acerca de algún tema, nosotros como padres debemos responderles? No decir: ay, espere, llamamos al pastor, espere, llamamos a la maestra, espere, llamamos a bienestar familiar. No, hermanos, ellos ayudan, ellos tienen su parte, ellos tienen su aporte, ¿sí? Pero el complemento número uno y el fundamento número uno empieza en la casa de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad,
en vano velan la guardia. Amén. Entonces es muy importante. Vamos con la siguiente. Bueno, estamos corriendo. Número 2. La familia, primera línea de defensa, la moralidad. ¿Sí? Entonces debemos educar a nuestros niños. Amén. Diga, debemos educar a nuestros niños con sabiduría, con amor, con la palabra de Dios. ¿Vale? Para eso necesitamos los adultos aprender y estudiar también la palabra de Dios. Que ellos nos vean orando, que ellos nos vean leyendo, que ellos nos vean hablando con Dios. Ese es el mejor ejemplo. Es lo mejor, es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Que nos vean yendo a la casa de Dios, orando por ellos también, en la noche un ratito por cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, luego, otra línea de defensa muy importante para la familia es la parte de la moral. ¿Sí? Levítico 18:1 dice: habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Amén. Haciendo esto va a haber vida, y vida abundante, y va a haber un resultado muy bonito. Y luego, para resumir, lo que sigue de ahí para allá es algo fuerte, ¿sí? Dice, por ejemplo, la palabra de Dios ahí que Dios escribió y le permitió a Moisés escribir. Y le especifica bien Dios allí, porque hacían prácticas, por ejemplo, quemar a sus hijos a un dios pagano. Coger el bebé, imagínense un bebé tan tierno, tan hermoso, y llevarlo y ponerlo en los brazos de un ídolo lleno de fuego, y para que mande la lluvia, para que mande la comida, para que esto, y cómo quemaban vivos a los niños. Y eso es abominable ante Dios. Hoy esa práctica es el aborto, ¿sí? Ahorita vamos a mirar una encuesta de la cantidad de cómo se ha incrementado el aborto en nuestra sociedad, en el mundo entero. Y es tremendo, ¿no? Es algo como matar propiamente en carne viva a su propia vida, a su propia carne, a su propio ser humano, al familiar, al descendiente de cada uno de nosotros. Y es feo, son prácticas terribles. Decimos, no, estamos en una cultura moderna, civilizada, muy moral, muy ética. No, creo que vamos en una línea descendente. En vez de ir en una línea ascendente, vamos en una línea muy, muy baja, muy baja, ¿sí? Y por ejemplo, esas prácticas que nos habla allí en Levítico, nomás nombrar algunas, ¿sí? Nombramos algunas allí. Vamos al 18 un momentito, por favor. Y la lista es muy grande y muy fuerte. Dice el versículo 6: ningún varón se llegará a pariente próximo alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, ojo con las relaciones sexuales. Hay que a temprana edad explicarle a nuestros niños que hay un tiempo de madurez, que cuando ellos tengan la edad madura, ellos pueden casarse. No con el primero que aparezca, ¿sí? No con el que le diga: venga, yo te prometo la luna y te prometo la miel y te prometo Júpiter, Saturno y etcétera, etcétera. No, ojo, pero sí que ellos un día, si Dios lo permite, van a tener su propio hogar, van a tener su propia familia, pero bajo los parámetros hermosos de Dios. ¿Sí? No que vas a tener uno y otro y otro y después otro y el otro y el otro y el otro y luego otro, etcétera, etcétera, hasta que encuentre el que era. No. Es la persona que Dios te ha apartado. Dios tiene una persona para cada uno de nosotros. Y ya en el caso de nosotros ya nos la dio, ya gloria a Dios. Amén. Bueno, pero Dios dice: ojo, no tengas relaciones sexuales con tu misma familia. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. O sea, como un hijo con una mamá o papá con una hija, ¿no? Y hoy en día en el mundo eso se ve. De niño yo vi ese ejemplo, mal ejemplo, en Cuadra, donde vivía. Y había un señor que tenía su esposa, era una señora ya anciana, y la hija muy joven, ¿sí? Y tenía hijos de las dos. Imagínense, y vivían en la misma casa y no pasaba nada. Eso es lo que Dios nos está advirtiendo, lo que pasa en el mundo. Y yo estoy hablando de años atrás, muchos años atrás. Bueno, ¿cómo será hoy en día? Bueno, lo que pasa es que nosotros como iglesia estamos como en una burbujita,
poco miramos hacia afuera, nos centramos un poquito más hacia nosotros, ¿sí? Pero Dios dice, mira lo que está pasando afuera, ten cuidado. Dice, luego, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, la desnudez de tu padre, etcétera. Y luego nos habla de los familiares cercanos, etcétera, etcétera. Y las prácticas que tenían eran a veces muy abominables, ¿sí? Y tanto así que tenían relaciones aún con animales. Y todo esto, y es abominable todas estas cosas ante los ojos de Dios. Dice el 21, y no des hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna si se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Y cuántas cosas horribles, bueno, etcétera, etcétera. Hay lugares y todo eso donde practican una cantidad de cosas horribles y tremendo. Aquí Dios nos advierte de enseñar a nuestros hijos la parte de la moralidad. Es mejor, si alguno quiere casarse, cásese y no se esté quemando. El matrimonio es algo hermoso, espectacular, pero dentro de los parámetros de Dios, dentro de la perfecta voluntad del Señor, amén. Es que algunos dicen, es que todavía no estoy seguro, pero sigamos así y listo, y el día menos pensado, chao. Y cuántas heridas, cuántas cosas, cuánta contaminación, ¿sí? Y aquí vemos algo que tiene que ver con un mandamiento. Dice, no cometerás adulterio, ¿sí? Y lo dice Éxodo 20:14, amén. Mire lo que dice esta encuesta. Dice, por ejemplo, el incesto. En algunas zonas de Sudamérica, el incesto es la causa del 70% de todos los casos de abuso sexual. Incesto, ¿sí? Relaciones entre familiares, etcétera, etcétera. La pedofilia es abusar de los niños como tal en la parte sexual, ¿sí? Dice, la pedofilia se estima que hay 10 millones que se dedican a la explotación infantil lucrativa. O sea, hay 10 millones de trabajos en sí que hacen estas prácticas de exhibir niños y niñas para que otros paguen y hagan cosas terribles con los niños o con las niñas, ¿no? Eso es lo que pasa en el mundo, eso es lo que pasa en la tierra, ¿sí? Y tremendo. El aborto, el 77% de los abortos de mujeres solteras fueron registrados en el 2004 en Inglaterra, en Gales, etcétera, y Colombia está en el mismo promedio más o menos, ¿sí? O sea, uno dice, no, por allá en Inglaterra, por allá en Estados Unidos, pero si miramos nuestro contexto de Colombia, creo que está por lo mismo, ¿sí? A veces seguimos el mal ejemplo de naciones y de pueblos que a veces ya no aman ni respetan a Dios. Las enfermedades de transmisión sexual, las sífilis, han aumentado un 1500% en el Reino Unido, en Inglaterra y en algunos lugares, ¿sí? Y lo mismo pasa en Colombia con tantas reglas y tantas cosas, tanto permisibilidad, bueno, tanto permiso para hacer cosas que no son, ¿sí? Que parecen buenas, se las pintan buenas, pero no son buenas, con tanto abuso, ¿sí? Y aquí este es de Colombia, ese es un dato de Colombia. Dice, abuso sexual contra menores. El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó más de 19,000 casos de abusos sexuales contra menores en el último año en Colombia. Más de 19,000 casos, Dios mío. De cuántas cosas nos ha guardado el Señor, y que Dios nos guarde, amén. Número 3, la familia, primera línea de defensa en la provisión. Dios va a proveer. Yo sé que la situación es un poco incómoda a veces, sí, pero pues, ¿a dónde está la fe? Y hay un versículo para en Timoteo, sí, que vamos a leer, que si no proveemos para nuestra casa, venimos a ser peor que un incrédulo y negamos la fe. Dice 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda a estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Si ve, en la casa, en el hogar, se enseña a nuestros niños a ser generosos. Por favor, hijos, si alguna mamá te dice no des, no siga ese consejo de papá o mamá.
No, es que ¿para qué vas a dar? Mírate a ti, cómprate unas medias, unos zapatos para ti. Los demás no piensan en ti. No, se empieza en la casa enseñando a dar. Pocos amenes. No. Bueno, pero voy a enfatizar eso, porque si no estamos enseñando eso en nuestra casa, pues ¿cómo nos va a proveer Dios? Nos comemos la siembra, nos comemos la semilla y después queremos más fruto y no hay fruto porque nos comimos hasta la semilla. Y ese es un principio de Dios. Dios es dador. Dios es nuestro Padre, nos dio a Cristo. Lo que Él más amaba, lo que Él más tenía ahí en su corazón, Él no lo dio. Él no se escatimó nada. Él no se quedó con nada reservado, como nos han querido enseñar en algunas ocasiones, que Dios nos guarda algunas bendiciones, que Dios no nos revela secretos, que Dios solamente le muestra a los superungidos, escogidos, pero a nosotros no nos muestra nada. Dios, no, es mentira. Dios es nuestro papá y Él nos quiere bendecir y prosperar y ayudar en todo momento y en todo lugar. Dios es un Dios de bendición. A veces nos aprieta un poquito, sí, pero no ahorca, ¿sí? Él, para que aprendamos lecciones. Pero por favor, hay que aprender a enseñar a nuestros hijos, a nuestra casa, y nosotros acostumbrarnos a dar. Qué rico, por ejemplo, usted va a la peluquería, el corte de cabello vale 8,000, 10,000 pesos. Bueno, por aquí para baratico. Bueno, hay lugares donde cobran 50, 80 y uno no queda tan bien, lo trasquila, una trasquilada cara, bueno, ¿cierto? Y qué rico darle una propina a esa persona. ¿Sí? Le cobraron 10,000, usted dé 5,000 más, diga, aquí va para que un tintico. Pocos amenes. Usted sube a alguien en el Transmilenio con una necesidad grande, usted vea, discierna. Y si usted tiene ahí unas moneditas o un billetico ahí, por favor, sea generoso. Gracias, estamos entrando hasta ahora en sintonía. Bueno, gloria a Dios. Sea generoso, ¿sí? Páguele el transporte del Transmilenio a alguien que venga detrás de usted corriendo. Y si viene de afán, dígale, ya pagué por usted. Oh, no lo conozco, pero gracias, Dios le bendiga. Qué lindo, amén. En el peaje, cuando usted vaya a pasar un peaje, vaya en su carro, dígale, pago el peaje del que viene ahí atrás. No le diga quién fue, pero dígale que ya está pago. La gente va a decir, ay, gente buena todavía. Hay gente que tiene buenos principios. Amén. Y Dios te va a proveer. Tira tu pan sobre las aguas y cuando fuere tiempo lo recogerás. Amén. Sea generoso, por favor. Dice, vuelvo y leo, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Lo vimos en el Antiguo y ahora lo vemos en el Nuevo. Un consejo: si usted lee el Antiguo Testamento una vez, lea el Nuevo por lo menos 2 o 3 veces, porque va a confirmar lo que tú estás leyendo. Uno dice, no, el antiguo no. Sí, pero si leemos solo el antiguo nos vamos a volver muy de la ley. Pero nosotros no somos de la ley, somos del Espíritu. Amén, somos un poquito más allá de la ley, más espirituales, para la gloria de Dios. Amén. Dice, más las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, es mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vuelvo y repito esto. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces hay que ayudar la casa, la familia y también a otras personas. La viuda, si hay una viuda aquí que está solita, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudarle a esa persona, pero que esté solita. Una vez vino una viuda de 20 años. La Biblia dice, las viudas mayores de 20, 50 años que trabajen, si pasan de 60 o 50, la iglesia está solita, que no tiene nietos, no tiene familia. La familia tiene la responsabilidad de ayudar a la viuda, no la iglesia. Pero si hay una viuda que no tiene familiar, está solita, ¿sí?
ayudarle. La iglesia tiene 100% la responsabilidad de sostener a esa persona. Pero si es una viuda que tiene hijos, nietos y todo eso, pues los nietos y los hijos cuiden de ella para que no se convierta en algo, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, enseñe en su casa, por favor, a que usted está llamado a proveer. Y mamás, madres que están aquí, padres, por favor bendiga a sus hijos. Diga: Señor, que mis hijos tengan lo mejor y que sean bendecidos, que les vaya bien en sus negocios, en su trabajo, en su casa. Que, Señor, tú los guardes en su entrar, en su salir. Protégelos, bendícelos, y que ellos sean generosos en la casa, en todo lugar donde vayan, Señor, llenos de gracia, llenos de poder y del amor de Dios. Y bendígalos en el nombre de Jesús, para que no les falte nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos, vamos a la siguiente, saltémonos esto. Bueno, aquí hay un ejemplo muy bonito, lo quiero tocar, ¿sí? En el caso de Ruth, la Biblia nos habla del libro de Ruth, donde Noemí y Ruth se quedaron sin esposo y sin hijos, ¿sí? Y ellas se quedaron pobres, totalmente pobres, pasaron un desierto fuerte, muy fuerte. Y un pariente redentor, el concepto de pariente redentor es muy lindo. El pariente redentor es alguien que tiene economía, que tiene tierras y puede ayudar a una mujer viuda o a unas mujeres viudas como Ruth y Noemí, que quedaron en bancarrota. Y esta es una costumbre judía, ¿sí? Yo no he visto ningún judío viviendo en el sur de Bogotá. ¿Alguien sabe de un judío que vive en el sur de Bogotá? Bueno, ¿cierto? Bueno, pero puede que los hayan. Pues nosotros somos verdaderos judíos, bueno, en el sentido de la palabra. Pero judío, no. Los judíos tienen esa costumbre, que si un familiar está pasando por momentos difíciles, se ayuda hasta que él salga adelante en sus negocios. Nosotros de la iglesia, tristemente a veces no aprendemos esto, ¿no? Y pues Dios quiere que ayudemos hasta cierto punto, hasta cierto momento, ¿sí? Y ya cuando la persona está bien y todo, bueno, gloria a Dios, puede tener su negocio, su trabajo y puede seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que nos ayudemos. Y la Biblia dice que Boaz, el pariente redentor, tomó a Ruth como su esposa y a Noemí como su madre y las bendijo. Y luego de ahí nace un niño, ¿sí?, que viene a ser el abuelo del rey David. Y eso fue algo hermoso, ¿sí? Lo que él sembró, Boaz, lo que sembró en Ruth, una moabita, y en Noemí, fue algo muy lindo, ayudarlas para que salieran adelante. De eso nos habla que debemos enseñar en nuestra casa, a que nuestros niños, nuestra familia se conviertan en eso. Ahora, nuestro pariente redentor es Cristo. Nosotros estábamos en bancarrota, estábamos mal, y un día Cristo nos dio espigando en el campo lo que caía, las migajitas, y dijo: no, ustedes van a ser los dueños. Y Dios nos permitió recoger del fruto, ¿sí? Y nos sostuvo. Pero luego nos da en abundancia. Ustedes no saben lo que Dios tiene para nosotros, y para cada uno de nosotros es algo sobrenatural, es algo hermoso. Amén. Número 4, la familia, primera línea de defensa en la justicia. Deuteronomio 21:15: si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Bueno, en ese tiempo se permitía por la dureza de corazón, ¿sí? Pero hoy ya no, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos la revelación de la palabra de Dios. Y Dios dijo: una sola mujer para el esposo. Gracias, hermanos y hermanas. Bueno, algunos hombres se quedaron callados. Yo quiero ser un musulmán para tener 7 mujeres y tener un harén cuando me vaya de esta tierra. Bueno, sí. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Mire la justicia de Dios, aún en los errores de los hombres. Mire, si un hombre tuviese 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, sí, eso es mentira lo de que canta Alfredo Gutiérrez: con 2 mujeres la vida es dichosa. No le crean ese cuento. Si no puede uno con una, mucho menos con 2. Dios dijo. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amaba,
la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a su hijo lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio del vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Tan lindo el Señor, ¿no? Tan justo, ¿sí? Entonces, si está el hijo primero, es el primero, así haya sido de otra señora. Y quiere decir que responda, ¿sí? Si en caso que no se pudo vivir o algo, debe responder, porque Dios te va a bendecir, te va a ayudar, pero la primogenitura es del primero que nace, no de la amada. ¿Sí ves la justicia de Dios ahí? Aún en esos pensamientos de hombres en esa época pues había mucho violencia. Hoy en día también, desde luego, pero no al nivel de ese entonces, ¿sí? Y bueno, etcétera, etcétera. Y hay otros casos ahí fuertes también. Por ejemplo, dice que si tuviera un hijo contumaz y rebelde, que maldijo a papá o a mamá, cójanlo y llévenlo a los jueces de la tierra o al sacerdote, y entre la comunidad tomen la decisión si lo apedrean o no. Bueno, ese caso de apedrear a un niño por contumaz o rebelde no se ve en la Biblia. Se ve que apedreaban de pronto una mujer o un hombre en adulterio o fornicación. Eran muy estrictos, ¿sí? Por la dureza del corazón, ¿sí? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo en plenitud, no tenían no había muerto Cristo en la cruz, etcétera, etcétera. Muy fuerte, pero decía así. Tanto así, pero bueno, ¿qué quiere decir eso? No lo vayan a apedrear, por favor, sino disciplínenlo como tal, corríjanlo en la casa, enseñemos a nuestros niños, a nuestra familia a ser justos, ¿cierto? A no pagar mal por mal, ¿sí? A no vengarse por sus propios métodos. Ayer veíamos en el ayuno eso, que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aprendamos y enseñemos a nuestros niños, a nuestra familia, a confiar en la justicia de Dios. Amén. La justicia es importante en nuestra tierra. Y si la iglesia es justa y los miembros de la iglesia justos y todo, pues eso se va a transmitir también a nuestra sociedad. Y número 5, para terminar, saltémonos aquí ¿sí? Un ejemplo de justicia aquí muy lindo es el de Mardoqueo. Antes de pasar al otro punto, ¿sí? Permítame otros 2 minutitos. El ejemplo de Mardoqueo es muy lindo porque Mardoqueo era el primo de Esther y era un primo grande, ya mayor. Esther quedó quizás sin papá y mamá. Y mire que él no la abandonó, siendo un pariente también cercano, ¿sí? Él no la abandonó, sino la tomó y le enseñó la palabra, la cuidó y se la presentó al jefe de él, uno de los reyes. Y Mardoqueo era tan justo que estaba viviendo en una ciudad que no era Israel, ¿sí? En un imperio allí pagano, y él supo de un complot para que matasen al rey. Y él fue y le contó al rey para protegerlo. Él, si hubiera sido malo, hubiera dicho: me quedo callado y que maten al rey. Pero estaba corriendo peligro él y no estaba siendo justo. Y él, siendo justo, fue y le dijo: rey, tienen este plan, te quieren destronar, te quieren matar y destruir. Y el rey actuó y escribieron eso en un libro, ¿sí? Y luego más adelante, mire la justicia tan linda. Lo que se siembra en justicia se recoge en justicia, ¿sí? La prima de él, Esther, luego se casó con el rey porque la reina anterior había menospreciado al rey. Entonces él se enamoró de Esther luego. Y una vez hubo una amenaza para los judíos y Esther dijo: no, mira que él no me llama y de pronto pues yo no voy a poder entrar, no puedo hacer mucho. Y dijo: sí puedes hacer, dice, porque tú eres judía también y estás en peligro. Y si tú no lo haces, Dios va a traer ayuda del cielo, de algún lado, pero temas que esa es tu responsabilidad. Y eso fue lo que yo te enseñé, a ser justa. Y ella entró ante el rey, aunque no la invitara, y bueno, salvó su vida por la misericordia de Dios y le contó los planes que habían contra los judíos. Y se defendieron, lucharon, batallaron, y Dios les dio una protección y una victoria impresionante. Eso se enseña en casa, la justicia. Amén. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, quiero concluir aquí la familia. Otra vez me volví a salir, perdón. Dios santo, bueno, gloria a Dios. La última y nos vamos, dijo alguien por ahí. Bueno,
la familia, primera línea de defensa de amor. Primera línea de defensa de amor. Efesios 5:1, y es todo lindo ese pasaje. Efesios 5 me gusta mucho. Dice, si solamente miramos aparte, ya, ahí lo tenemos todo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué lindo, nuestro ejemplo es Jesús y nuestro Padre Celestial. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Dios se entregó por amor, se dio a sí mismo por amor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? O sea, se sale de la herencia que Dios tiene para sus hijos, que ya nos dio una herencia incorruptible, una herencia impresionante que nos ha dado Dios. Amén. Y luego habla más adelante de sométanse en unos a los otros en el amor de Dios, ¿sí? Las casadas estén sujetas a su esposo como a Cristo, algo así, ¿sí? Esas sujeciones de respeto, de honra al esposo, ¿sí? Pero dice la Biblia, el esposo ame a su esposa como vaso más frágil, cuidándola, ¿sí? El esposo tiene que ser tierno. Hermanas, ayúdenme, digan amén, por favor. Al menos déle codo al esposo y dígale amén. Ay, cierto. Bueno, el esposo debe ser muy tierno en la casa, en todo lugar, ¿sí? Con cuidado. Pero la esposa muy sumisa al esposo, en temor, en respeto al esposo, ¿sí? Les contaba el testimonio de Smith Wigglesworth, que para convertirse a Cristo él era muy duro. Él era un albañil, plomero, ¿sí? Bueno, atendía la plomería y construcción. Y un día la esposa le dijo, quiero ir a la iglesia, hay una vigilia. Y en Inglaterra pues hace mucho invierno, era en época de invierno, de nieve. Y él le dijo, mira, yo no quiero que vaya, pero si se va, yo voy a cerrar la puerta de la delantera y la trasera. Y si llegas a las 3 de la mañana porque se acabó la velada a esa hora, no vayas a golpear ni nada porque no te voy a abrir. Y se puso bravo. Y ella dijo, pues primero conocí a Dios que a usted, y me voy para la vigilia y chao, Dios te bendiga, te quiero mucho, chao. Y se fue. Y terminó rápido la vigilia, ¿sí? Y llegó como a las 2, 3 de la mañana en pleno frío. Ella tocó, no le abrió, ¿sí? A las 5 de la mañana él se levantó a trabajar, fue y abrió y dijo, espérate querido, te voy a hacer el desayuno. Y fue, le preparó un desayuno rico, hermoso, precioso, y dijo, con mucho amor, ¿cierto? No le echó veneno ni nada, no, ni nada de eso. Con mucho amor, con mucho cariño, se los llevó. Y él quedó pensando y dijo, uy, yo tan malo, me porté tan mal con mi esposa y ella tan buena. Y dijo, no, el próximo domingo, llamó y le dijo, el próximo domingo nos vamos para la iglesia. Y él fue uno de los evangelistas a nivel mundial que resucitó a más de 20 personas. Y eso por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. No paguéis mal por mal, sino caminemos en amor. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Así que ahí les entrego una perlita, hermanas. Si quiere que su esposo venga a la iglesia, hónrelo, respételo, ámelo, ¿sí? Y no diga, este viejo amargado, desgraciado que no da para el diario, ¿no? Bendígalo en el nombre de Jesús. Bueno, que Dios nos ayude. Vamos a orar, amén. Esas son las defensas para la familia, para el hogar, amén. Que Dios nos ayude. Colóquese sobre sus pies, por favor. Los hermanos dijeron, ya es hora de irnos, pastor, por favor. Ya no más, ya no más. A ver, suficiente. Vamos a orar, amén. Vamos a orar por la familia. Y que Dios restaure los hogares, que Dios restaure los niños, los jóvenes, amén. Imagínense donde todos colocáramos en práctica esto, ¿sí? La sociedad estaría mucho mejor. Los colegios, universidades, trabajos estarían muchísimo mejor. Esto nos ayuda. Esta es la estrategia. Usted es la estrategia de Dios para este tiempo, amén. Así como Esther, así como Mardoqueo, así como Josué, así como Moisés, así como Pedro, Pablo, así como el Señor Jesús, son estrategias de Dios para el mundo. Diga, yo soy la estrategia de Dios. Amén. Señor, muchas gracias por esta mañana. Te honramos, te bendecimos. Te pedimos que, Señor, si hubiese algún pecado, alguna falta, que seas perdonando, Padre precioso, Señor.
Tu palabra dice que tú volverás el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, oramos para que el amor de Cristo sea derramado una vez más en cada casa, en cada hogar, y que todo aquello, maldiciones sean rotas. Aquellas cosas que no se han enseñado se puedan enseñar desde casa, desde la iglesia, desde los colegios, universidades, desde el mismo gobierno en adelante. Maravilloso Dios, oramos para que tu palabra corra, Señor, para que tu palabra no se estanque. El verdadero avivamiento comienza en la casa. El verdadero avivamiento comienza estudiando y meditando en tu palabra, Señor, y poniéndola por obra, maravilloso Rey. Hoy te pedimos perdón por todo desacierto, por toda ignorancia espiritual, por toda ceguera espiritual, por toda venda, Señor, y por todo maltrato que ha recibido la niñez o los jóvenes o las personas a través de la historia, Señor. Por aquellos ancianos que han sido abandonados, Señor, por sus hijos. Te pedimos perdón por aquellas mujeres y aquellos hogares que se han puesto en acuerdo para abortar un bebé, una niña, un niño, o unos gemelos o unas gemelas. Solo tú lo sabes, maravilloso Dios. Te pedimos perdón por el asesinato, por el robo, por el hurto, por la codicia, por la avaricia, Señor. Te pedimos misericordia en esta hora, Dios del cielo. Y hoy soltamos toda carga y preocupación delante de ti y declaramos que caminamos en tu amor y en tu verdad y en tu espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga. Mil bendiciones.